En un pequeño pueblo rodeado de vastos campos de trigo y maíz, vivía un joven llamado Juan. Desde muy temprana edad, Juan había trabajado arduamente para ayudar a su familia a salir adelante. Su padre había fallecido cuando él era solo un niño, y su madre, aunque amorosa y trabajadora, luchaba para proveer para sus hijos. Juan, siendo el mayor, asumió la responsabilidad de contribuir al ingreso familiar. Con el paso de los años, Juan se convirtió en un joven fuerte y determinado. Trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, 6 días a la semana, en diferentes oficios. Desde la cosecha en los campos hasta la reparación de herramientas en la herrería del pueblo, Juan hacía cualquier trabajo que estuviera disponible. A pesar de la dureza de su vida, nunca perdió la esperanza de tener un futuro mejor. Un día, después de años de ahorrar y sacrificar, Juan logró reunir suficiente dinero para comprar una pequeña casa en el pueblo. Era modesta, pero era suya, y él estaba decidido a hacer de ella un hogar cálido y acogedor para su madre y sus hermanos menores. La casa tenía un pequeño jardín donde Juan planeaba cultivar sus propias verduras y flores, un sueño que había tenido desde que era niño. Sin embargo, no todos estaban contentos con el éxito de Juan. Sus tíos, quienes siempre habían sido distantes y poco interesados en la vida de su sobrino, comenzaron a mostrar un interés repentino en la casa de Juan. Argumentaban que, como familiares más cercanos, tenían derecho sobre la propiedad y que Juan no debería haberla comprado sin consultarlos. Los tíos de Juan, Ricardo y Elena, eran personas influyentes en el pueblo. Ricardo era un hombre rico que había acumulado su fortuna a través de negocios cuestionables y Elena era conocida por su lengua afilada y su capacidad para manipular a los demás. Juntos, comenzaron a presionar a Juan para que les entregara la casa, amenazándolo con difamarlo en el pueblo y hacerle la vida imposible si no accedía a sus demandas. Juan, sin embargo, no se dejó intimidar. Sabía que había trabajado duro por su casa y que era justamente suya. Decidió buscar el consejo de un abogado del pueblo, quien le aseguró que su título de propiedad era sólido y que no había ninguna base legal para que sus tíos pudieran reclamar la casa. A pesar de este consejo, los tíos de Juan no se dieron por vencidos. Comenzaron a difundir rumores en el pueblo, diciendo que Juan había obtenido el dinero para comprar la casa de manera deshonesta. Intentaron convencer a los vecinos de que Juan no era digno de confianza y que su éxito era inmerecido. La situación se volvió cada vez más tensa. Juan se sentía acosado y su madre estaba angustiada por la presión que estaban ejerciendo sobre su hijo. Pero Juan se mantuvo firme, sabiendo que la justicia estaba de su lado. Un día, mientras Juan estaba trabajando en su jardín, recibió la visita del alcalde del pueblo. El alcalde, un hombre justo y respetado, había oído hablar de la disputa y había venido a ofrecer su apoyo a Juan. Le dijo que conocía a sus tíos y que no era la primera vez que intentaban aprovecharse de alguien más débil. El alcalde le aseguró a Juan que haría todo lo posible para asegurarse de que se hiciera justicia. Con el apoyo del alcalde, Juan decidió llevar el caso ante el juez del pueblo. La audiencia fue tensa, con los tíos de Juan presentando sus argumentos y Juan defendiendo su derecho a la casa. Después de escuchar ambos lados, el juez dictó su sentencia. La casa era legítimamente propiedad de Juan y no había ninguna razón para que se la quitaran. Los tíos de Juan se enfurecieron con el veredicto, pero Juan se sintió aliviado y agradecido. Sabía que había luchado por lo que era justo y que había ganado. La noticia de la sentencia se difundió rápidamente por el pueblo, y muchos de los vecinos que habían sido engañados por los rumores comenzaron a ver a Juan bajo una luz diferente. Comenzaron a apreciar su determinación y su integridad. A partir de ese día, Juan se convirtió en una figura respetada en el pueblo. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la perseverancia y la justicia pueden prevalecer incluso en los momentos más difíciles. Juan continuó trabajando en su jardín y en su casa, y su madre y hermanos vivieron en paz, sabiendo que tenían un techo seguro sobre sus cabezas. Los tíos de Juan, por otro lado, se vieron obligados a reflexionar sobre sus acciones. Aunque inicialmente se mostraron resentidos, con el tiempo comenzaron a darse cuenta de que su comportamiento había sido incorrecto.
Eventualmente, buscaron reconciliarse con Juan y su familia, aunque la relación nunca volvió a 14/8/11:36 p.m. Meta ahí ser la misma. La desconfianza y el resentimiento habían dejado una marca profunda. A medida que pasaban los años, Juan continuó prosperando. Amplió su jardín y comenzó a vender sus productos en el mercado local, ganando una reputación por la calidad de sus verduras y frutas. Su casa se convirtió en un lugar de encuentro para los vecinos, quienes se reunían allí para compartir historias y consejos. Juan nunca olvidó las lecciones que había aprendido durante su lucha por la casa. Se convirtió en un defensor de los derechos de los trabajadores y los más vulnerables, utilizando su experiencia para ayudar a otros que enfrentaban situaciones similares. Su historia se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían oprimidos y sin recursos. Un día, mientras Juan estaba trabajando en su jardín, recibió una visita inesperada. Era un anciano que se presentó como un viejo amigo de su padre. El anciano le contó a Juan que su padre había sido un hombre de gran corazón y que siempre había hablado con orgullo de su hijo. Le entregó a Juan una carta que su padre había escrito antes de morir, expresando su deseo de que Juan siempre siguiera su corazón y luchara por lo que era justo. Juan se sintió profundamente conmovido por la carta y las palabras del anciano. Se dio cuenta de que su lucha por la casa no solo había sido por él mismo, sino también por honrar la memoria de su padre y cumplir con sus sueños. Con renovada determinación, Juan continuó trabajando en su jardín y en la comunidad. Su casa se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia, un recordatorio de que con esfuerzo y determinación, cualquier obstáculo puede ser superado. Años más tarde, cuando Juan tuvo hijos propios, les contó la historia de cómo había luchado por su casa y cómo había ganado. Les enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de defender lo que es justo y la necesidad de nunca rendirse ante las adversidades. Y así, la historia de Juan se convirtió en una leyenda familiar, pasada de generación en generación, inspirando a todos a ser fuertes y justos en un mundo que a veces puede ser cruel e injusto. La casa que Juan había comprado con tanto esfuerzo se convirtió en un legado, no solo como un lugar físico, sino como un símbolo de la lucha y el triunfo de un hombre que se negó a ser derrotado. Y en el jardín que Juan había cultivado con tanto amor, las flores siempre florecían con más fuerza después de cada tormenta, un recordatorio constante de que la justicia y la perseverancia siempre prevalecen al final.